Más trabajo o más precarización. La promesa incumplida de la Ley 789 de 2002. Bienvenidos y bienvenidas a Fuerza Docente, un espacio de reflexión y análisis sobre la realidad laboral en Colombia, con especial atención en el sector educativo y los derechos de los trabajadores. Mi nombre es Joaquín Correa, asambleísta de la Asociación Distrital de Educadores, y hoy vamos a hablar de una ley que, aunque prometió ganar y generar más empleo, terminó consolidando un modelo de trabajo más barato, más inestable y menos protegido. ¿De qué ley estamos hablando? De la Ley 789 de 2002, una reforma laboral que hace más de 20 años prometió fortalecer el empleo formal en Colombia, pero que en realidad profundizó la precarización laboral. Veamos el contexto. ¿Por qué surge la Ley 789 de 2002? Para entender esta ley hay que remontarnos a principios del siglo XXI. Colombia estaba en plena crisis económica y la narrativa predominante era que los costos laborales eran demasiado altos y eso desincentivaba la contratación. La solución que se propuso: flexibilizar la jornada laboral, reducir costos para las empresas y atraer inversión extranjera. El discurso oficial fue claro: si las empresas gastaban menos en salarios, despidos e indemnizaciones, contratarían más gente. Suena lógico, ¿cierto? El problema fue el costo de esa supuesta solución. Se amplió la jornada diurna hasta las 10 de la noche, eliminando el pago de recargos nocturnos. Se redujo la tarifa de los recargos dominicales y festivos del 100% al 75%. Se disminuyó el monto de la indemnización por despido sin justa causa. Se desvalorizó el contrato de aprendizaje, permitiendo que los jóvenes trabajaran sin salario bajo la figura de prácticas. En pocas palabras, se trabajaba más, se ganaba menos y se precarizaban aún más las condiciones laborales. ¿Cumplió la Ley 789 de 2002 con su promesa? Ahora bien, la pregunta clave: ¿funcionó la Ley 789? Los estudios y las cifras son contundentes. No. Lo que prometieron: crear 160.000 empleos formales al año, reducir el desempleo, mejorar la estabilidad laboral. Lo que realmente pasó: el desempleo no disminuyó de manera estructural. La tasa se mantuvo alrededor del 11% al 12% entre 2003 y 2022. El empleo formal no creció significativamente. De los 640.000 empleos que se debían crear en 4 años, solo se generaron 240.000. El empleo informal siguió siendo la norma. Para 2022, más del 58% de los trabajadores estaban en la informalidad. Los trabajadores ganaban menos por más horas de trabajo, especialmente en sectores como seguridad, comercio y servicios. Entonces, ¿qué pasó? Las empresas redujeron costos, pero no contrataron más. Aprovecharon la flexibilización para hacer más rentable su operación sin aumentar la cantidad de empleados. Más allá de los números, la legitimación de la precarización. Pero la Ley 789 de 2002 no solo falló en crear empleo, también instauró una narrativa peligrosa en Colombia. La idea de que para generar empleo hay que sacrificar derechos laborales. Se vendió la idea de que la estabilidad laboral era un obstáculo. Se promovió la flexibilización como una necesidad para la competitividad. Se justificó la tercerización y los contratos temporales como algo moderno y eficiente. En realidad, lo que ocurrió fue la consolidación de un modelo donde la estabilidad laboral es un lujo y no un derecho. ¿Por qué importa esto hoy? Algunas personas dirán: bueno, pero eso fue hace más de 20 años.
El problema es que las condiciones laborales que vivimos hoy son consecuencia directa de esta reforma. Hoy en día, el desempleo sigue alto y el empleo informal supera el 57%. Menos del 41% de los trabajadores cotizan pensión. Solo el 26.5% tiene un contrato a término indefinido. La flexibilización sigue siendo la regla en muchos sectores, especialmente en educación y servicios. Por eso es clave el debate actual sobre la reforma laboral. Trabajo por el cambio. Esta nueva propuesta busca revertir la precarización y garantizar condiciones laborales más justas. La actual reforma laboral, ¿qué cambios se proponen? Hoy, 22 años después, enfrentamos un nuevo intento de reforma laboral, esta vez con un enfoque que busca recuperar derechos. Según el documento oficial del Ministerio de Trabajo, algunos de los puntos más relevantes de la reforma propuesta incluyen: primero, recuperación de la estabilidad laboral. Se busca que el contrato a término indefinido sea la regla general, limitando el uso excesivo de contratos temporales. Se protege a trabajadores en situaciones de vulnerabilidad como mujeres embarazadas y personas en prepensión. Segundo, restauración de los derechos recortados en 2002. Se propone restaurar el pago del recargo nocturno desde las 6 p.m. Se plantea volver a pagar 100% del recargo dominical y festivo. Tercero, regulación del trabajo en plataformas digitales. Se establecerán condiciones mínimas de seguridad social y estabilidad para repartidores y conductores de apps. Cuarto, mayor protección sindical y negociación colectiva. Se busca fortalecer la negociación sindical y el derecho a la huelga. ¿Una reforma necesaria para la dignidad laboral? La historia nos muestra que la flexibilización laboral no ha sido la solución al desempleo. Por el contrario, ha debilitado los derechos de las y los trabajadores y precarizado las condiciones laborales. La actual reforma no es perfecta, pero es un paso hacia la recuperación de derechos que nunca debieron perderse. El reto es garantizar que no se quede en el papel, sino que realmente transforme las condiciones del trabajo en Colombia. Y aquí es donde entramos nosotros, las y los trabajadores organizados. Desde Fuerza Docente y la ADE debemos seguir informándonos, debatiendo y presionando para que esta reforma realmente beneficie a quienes sostienen este país con su trabajo. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis. No olviden compartir este contenido y seguirnos para más debates sobre educación, trabajo y justicia social. Nos escuchamos en el próximo episodio de Fuerza Docente.